Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Un cordial saludo para todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a este espacio Somos Iglesia, que hoy les tiene preparado un gran especial sobre la Cuaresma, este tiempo fuerte que nos prepara para unirnos dignamente con Cristo, con Jesús, en la gran fiesta de la Pascua de Resurrección. Padre, ¿cómo está? Miriam, un saludo para ti, para toda la gente que esta hora se va conectando en redes sociales, en YouTube, Amén Comunicaciones, Padre Carlos Yepes, en Facebook Live, y que sea un motivo muy especial en esta Cuaresma orar por la salud del Santo Padre, el líder de 1.400 millones de católicos y que le está dando una batalla por su vida, por su salud, y haciendo un testimonio de fortaleza, de superación, de resiliencia, porque todo lo que acontezca, sobre todo temas pulmonares, en una persona de 88 años, es de verdad la gracia de Dios, y estamos convencidos que es la oración del pueblo creyente, del santo pueblo fiel de Dios, que lo ha sostenido, y Él así lo ha manifestado, lo ha agradecido, la oración de todos nosotros. Nos unimos pues en este programa, ya en estos primeros días de la Cuaresma, y lo seguiremos haciendo unidos por la salud del Santo Padre, el Papa Francisco. Usted lo ha dicho bien, Padre Carlos. Yo me imagino la cantidad de comunidades religiosas que hay en el mundo que están en capilla, es decir, orando permanentemente por la salud de nuestro pontífice. Además de la inmensa, hermano, usted habla 1.400 millones de fieles. Sí. Y aunque el Papa, para algunos, porque lo hemos visto en redes, algunos lo han declarado muerto anticipadamente, algunos empiezan a hablar con mal gusto de un cónclave o de futuros papables, que me parece que falta de respeto y de consideración con él. Sabemos que muchos creyentes aprecian su ministerio y no dejan de reconocer desde la fe que es el vicario de Cristo en la tierra y no solamente el obispo de la diócesis de Roma. Bueno, Padre Carlos, hoy tenemos un especial sobre Cuaresma, ¿no? Un tiempo, como decía yo, muy fuerte. Es un tiempo muy fuerte. La Iglesia tiene los llamados tiempos litúrgicos. La Cuaresma es un tiempo especial que prepara la Pascua del Señor, como el Adviento prepara la Navidad de Jesús, y el resto del tiempo lo llamamos tiempo litúrgico ordinario, tiempo litúrgico corriente. La Cuaresma empieza con el miércoles de ceniza, y va a abrir la Semana Mayor 40 días después, y el centro de la Semana Mayor será el Triduo Sacro de Pascua, que empieza con la solemne celebración eucarística en la Cena del Señor el Jueves Santo en la tarde, y tendrá su culmen en la Vigilia de Pascua del Sábado Santo y el Gran Domingo de Resurrección. Es no solamente conmemorar el paso de Cristo, sino hacerlo actual a nuestra vida como una gracia, como una fuerza salvadora y liberadora para nuestra vida. No es simplemente recordar algo del pasado, lo repito, es hacer presente la fuerza de salvación, de redención de Cristo, obrando para la Iglesia en el mundo entero en esta próxima Pascua. Y se nos pide este tiempo de Cuaresma para prepararnos de la manera más adecuada posible. No sabía que habían otras iglesias que también celebraban la Cuaresma, la iglesia copta, la iglesia ortodoxa y otras, ¿no? Es que en el fondo es la iglesia cristiana, simplemente hay distintos ritos. Sabemos que la iglesia tiene 23, 24 ritos distintos. Los coptos con mucha fuerza, por ejemplo, en Egipto, los ortodoxos con mucha fuerza
en el mundo oriental, los antiguos países de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el rito armenio, donde este pueblo armenio que vivió un genocidio a principios del siglo XX, ellos también son cristianos, ellos también celebran la Pascua, y la Iglesia, tratando de ser muy fidedigna a la Pascua judía, que conmemora la liberación de más de 430 años de esclavitud, de opresión, de crueldad en Egipto, la Iglesia siempre busca hacer coincidir la Pascua cristiana, la que nosotros celebramos, con la Pascua judía, y la busca hacer coincidir de tal manera que el Viernes Santo siempre caiga en la primera luna llena de la estación de primavera. Por eso nuestra Pascua es móvil, a veces cae a finales muy de marzo, principios de abril, otras veces cae a mediados de abril, como será el caso de esta Pascua 2025, que empezará el Jueves Santo 17 de abril hasta el Domingo de Resurrección 20 de abril. Bueno, Padre Carlos, el caso es que todos nosotros vivamos esta Cuaresma de una manera muy especial y casi que única. De pronto, en años anteriores no hemos vivido este tiempo especial de la manera en que debería ser. Entonces, preparémonos desde ya a vivir este tiempo, como decía al inicio del programa, un tiempo muy fuerte. Veamos así un resumen de lo que es la Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo litúrgico que precede a la Pascua. El Papa Francisco la describe como un viaje de retorno a Dios, que comienza el miércoles de ceniza y termina con el Triduo Pascual. La Quaresima è una discesa umile dentro di noi e verso gli altri, e capire che la salvezza non è una scalata per la gloria, ma un abbassamento per amore, e farci piccoli. El Papa Francisco dice que los 40 días del tiempo de Cuaresma son como un éxodo de la esclavitud a la libertad, y recuerda que corresponde a los 40 años en los que el pueblo de Dios recorrió el desierto para volver a su patria desde Egipto. Il viaggio di ritorno a Dio è ostacolato dai nostri malsani attaccamenti, è trattenuto dai lacci seducenti dei vizi, dalle false sicurezze dei soldi e dell'apparire, dal lamento vittimista che paralizza. Per camminare bisogna smascherare queste illusioni. En cuanto a las formas de vivir este tiempo litúrgico, el Evangelio propone 3 ámbitos: la limosna, la oración y el ayuno. L'elemosina, la preghiera e il digiuno ci riportano alle 3 sole realtà che non svaniscono. La preghiera ci ranoda a Dio, la carità al prossimo, il digiuno a noi stessi. Dio, i fratelli, la mia vita. Ecco le realtà che non finiscono nel nulla. El Papa destaca la importancia de la actitud con la que los católicos practican estas cosas. Il Signore non dice solo di compiere opere di carità, di pregare e di digiunare, ma di fare tutto questo senza finzioni, senza doppiezze, senza ipocrisia. Quante volte invece facciamo qualcosa solo per essere approvati. Padre, hay mucha gente a la que no le gusta la Cuaresma porque va en contra de lo que prácticamente uno quiere. A nadie le gusta que le hablen de ayuno, penitencia, mortificación, todo esto. ¿Cómo entender esta propuesta que nos hace la Iglesia para llegar al Señor a través de esto? A ver, lo primero que tenemos que decir es que el mundo de hoy está sometido por una mentalidad del hedonismo y del bienestar. El hedonismo es la meta última de la vida, es el placer. Entonces eso excluye el sacrificio, pero no solamente el sacrificio de orden religioso, el sacrificio en el trabajo. La gente quiere ganar dinero, pero no quiere el esfuerzo del trabajo, quiere ganar un grado o conseguir un grado académico, pero no quiere el sacrificio de prepararse, formarse intelectual y académicamente para un grado. Quieren las delicias del amor humano, pero no quieren el compromiso y el sacrificio propio de la convivencia matrimonial, de manera que no es un tema solamente religioso. Lo segundo que hay que decir es que todas las grandes tradiciones religiosas del mundo, hablamos de las religiones monoteístas o abrahámicas, en su orden de aparición el judaísmo, luego el cristianismo y luego el islamismo, tenemos por padre común a Abraham y son monoteístas, un solo Dios.
todas proponen el ayuno, la penitencia como prácticas ascéticas de autodominio de las pasiones del cuerpo. Pero no solamente eso, si nosotros vamos a las religiones místicas del Oriente, hablemos por ejemplo del budismo, igualmente proponen lo mismo, de manera que porque el hombre de hoy, del siglo XXI, diga, no, es que me cogió la flojera, me cogió la pereza, me cogió la vida muelle, la vida, quiero es el placer por el placer. Claro, cualquier tipo de sacrificio nos suena incómodo, pero desde el punto de vista religioso hemos entendido algo. Como dice Pablo, la carne desea contra el espíritu y el espíritu desea contra la carne, que los dos entre sí son antagónicos. Y decían las abuelas, tomando de los libros sapienciales, decía, quien no domina el apetito, no domina las pasiones. De manera que el ayuno es una práctica milenaria, de muchos miles de años, llena de sabiduría y que busca que el ser humano no sea dominado por su instintividad, su pulsionalidad, sino que el hombre con libertad tenga dominio sobre sus propios deseos. El Papa hablaba de apegos malsanos que no nos permiten ser verdaderamente libres. Padre, es que yo pienso que somos muy quejumbrosos. Cuando yo veo esos ayunos que tienen los musulmanes, uno dice, es que lo de nosotros prácticamente, perdóname, es una bobada. Pues, lo que nos propone es muy sencillo. Y te agrego algo más, la gente si te dicen ayune para adelgazar y tener un cuerpo lindo, motivos estéticos, lo entiende. Si el médico cardiólogo te dice ayune porque su corazón está engrasado y tiene que bajar 15 kilos en los siguientes 6 meses, entonces la gente entiende el ayuno por motivos estéticos, de belleza, de vanidad, por motivos dietéticos, de salud personal. Por la gente le cuesta entender el ayuno por motivos religiosos. En el fondo nos falta amor por Dios. Y tú lo dices, religiones como el islamismo, el mes del Ramadán, que no es solamente ayuno de alimento, es ayuno sexual para estos hombres que figuran tan ardientes, de manera que nos dan ejemplo. Es una sociedad que ha trivializado la experiencia del ayuno y lo ha cambiado, por ejemplo, con cambio carne por pescado. Se disparan las ventas de los atunes enlatados, se nos parece que es la gran cosa y que estamos cumpliendo, y efectivamente hay el cumplimiento que era muy propio de los fariseos, pero no está consultando el verdadero espíritu cristiano, en el caso concreto del ayuno, que es la autodisciplina de la voluntad, el autodominio de las pasiones y en definitiva la libertad, más importante que la libertad interior frente a aquellos dragones interiores, el egoísmo, la gula, la pereza, la lujuria que dominan nuestra vida. Por cierto, padre, los orantes dicen oración y ayuno, mejor dicho, son la fórmula, pero así mágica, por decirlo así, para conseguir lo que uno desee. Te lo voy a decir, cuando algunos expulsaban demonios, posesos en algunos individuos y le dicen a Jesús, no hemos podido hacerlo, Jesús le responde, esta clase de exorcismos y de demonios solo se consiguen con la combinación de ayuno y oración. Y te agregaré algo más. Las 3 actitudes y las que se leen siempre en el Evangelio de miércoles de ceniza, si lo recordarán, es la oración esencial con Dios por la oración, la relación esencial con los demás por la caridad o la limosna, y la relación esencial con uno mismo por la oración, por el ayuno, con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Son las 3 relaciones esenciales, y atención a esto. En estas 3 relaciones esenciales está toda la sabiduría de una vida sana, de una vida equilibrada, de una vida agradable a Dios. Pero padre, más allá del ayuno, y antes de pasar a la próxima nota de lo que el Papa nos dice de cómo debemos vivir la Cuaresma, yo diría que más allá del ayuno, lo más importante es ese acto de humildad, y es de ponernos ante un confesor para limpiar todo nuestro interior, es decir, iniciar con humildad, con un paso de humildad este tiempo de Cuaresma. A ver, yo creo que lo primero, la Cuaresma la empezamos con el miércoles de ceniza, que inclusive hay a veces hasta en el mundo una doble moral. Muchos de los grandes carnavales en el mundo tienen su origen justo en el fin de semana anterior a la Cuaresma. Y ya no hablamos del carnaval solo de Río, de Barranquilla, de Venecia. Hablamos de que la gente tiene esta idea.
como la iglesia nos pide abstinencia, ayuno, sacrificio, desbordémonos, enloquezcámonos antes de esto y ya nos ponemos juiciositos a partir del miércoles de ceniza. Es un poco como el que se va a casar y antes de casarse la noche anterior vive la noche loca de striptease y no sé qué, que no muestran las películas, pero en el fondo es una total doble moral y una falta de compromiso. El que no es fiel de novio, no es fiel de esposo, el que no fue fiel antes del ayuno de la cuaresma no lo va a hacer después de la cuaresma. Y te das cuenta que todos estos carnavales tienen su origen histórico y la gente no lo sabe, porque era la idea, como nos toca ya ponernos piadosos, orantes, enloquezcámonos y aprovechemos lo que el mundo, lo que las hormonas, la instintividad nos pide, la vida loca, antes ya de ponernos juiciosos a vivir, a orar, a practicar la limosna, la caridad y hacer el ayuno que nos pide la cuaresma. Sí, pero le decía, padre, que es muy importante ese acto de humildad, de la confesión es muy importante, ¿no?, en este tiempo. Y invitaría algo, vivimos el miércoles de ceniza y es el sacramental más taquillero que hay, porque son millones de personas que se colocan la ceniza. Padre, ¿por qué es tan taquillero? Porque es un acto de religiosidad natural, pero a veces no implica necesariamente un cambio de vida. Sí. Una confesión bien hecha es la que yo les propondría. Lógicamente no para Semana Santa, tenemos los 40 días de la cuaresma y toda la Semana Santa. Propondría algo, una confesión bien hecha con una guía escrita. Hay muchas y muy buenas en internet, unas para matrimonios, otras para solteros, guías para toda la vida. Y dos, un profundo tiempo de oración para que haya arrepentimiento, contrición y luego decirle a un sacerdote, gásteme el tiempo porque necesito recibir la bendición de Dios, la absolución de Dios. Puede ser la última cuaresma de mi vida y aunque no lo sea, quiero vivirla como que fuera la última de mi vida. Quiero una conversión, una renovación total de mi vida. Bueno, antes de que el Papa estuviese hospitalizado, nos dejó una serie de recomendaciones para vivir muy bien este tiempo de cuaresma. Imaginemos que estamos en un desierto, nos alejamos de los ruidos, de todo lo que nos rodea habitualmente y nos envuelve un gran silencio. En el desierto hay ausencia de palabras y así podemos hacer espacio para que el Señor nos hable al corazón. Es el lugar de la palabra de Dios. En el desierto también nos alejamos de tantas realidades superfluas que nos rodean. Aprendemos a ayunar, que es renunciar a las cosas vanas para ir a lo esencial. Por último, el desierto es un lugar de soledad. Allí podemos encontrar y ayudar a tantos hermanos descartados por la sociedad, tantos hermanos solos que viven en el silencio y la marginalidad. El camino a través del desierto cuaresmal es un tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia, para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio, para renunciar a tanto palabrerío, a tanta crítica inútil, para estar más tiempo con el Señor y dejar que transforme nuestro corazón. Bueno, Padre Carlos, volvamos con lo que estábamos hablando ahorita de la confesión, de hacer una confesión de vida. Usted decía que hay muchas guías en internet y demás a través de las cuales uno se puede analizar bien profundamente, pues imagínate tantos años de pronto sin confesarse, sin pasar por un templo para estar con el Señor. Pero ¿cómo hacer esto de manera que sea realmente eficaz? Porque yo, Padre, que hay mucha gente que se confiesa siempre de lo mismo, que no cae como en cuenta de que su vida no avanza, que espiritualmente está estancado. Sí, en las reflexiones me gusta decirle a la gente que todos tenemos una pasión dominante, una realidad que nos domina y como dirá Pablo, esa fue su pasión dominante, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quisiera realizar. Pobre de mí, dirá San Pablo, que gobierna la ley de la carne, no la del espíritu. Y la ley de la carne es la ley de la naturaleza humana. Hay gente que siempre confiesa, Padre, soy una persona muy rabiosa. Esa es tu pasión dominante. Le pregunto en este momento a quienes se conectan,
¿Cuál es el pecado del que más te has confesado toda tu vida? Entonces alguien dirá, Padre, que es una persona rabiosa, es tu pasión dominante. Padre, soy una persona rencorosa, es tu pasión dominante. Padre, soy una persona lujuriosa, esa es tu pasión dominante. Padre, soy una persona que come de gula. Padre, soy una persona orgullosa. Padre, soy una persona egoísta. Soy una persona codiciosa de dinero. Padre, soy una persona envidiosa. Padre, de lo que yo me confieso es de comer prójimo y hablar de los demás. Identifiquemos cuál es la pasión dominante, lo primero. Lo segundo, los 10 mandamientos que Dios da a Moisés en la montaña del Sinaí nunca han pasado de moda. El no matar, ni siquiera con la lengua, el no fornicar, el no mentir, no desear a la mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos, honrar a los padres y darle a Dios ese primer lugar en el corazón. Esto no ha pasado de moda. Revisemos nuestra vida a la luz de los 10 mandamientos y revisemos la vida a la luz de las bienaventuranzas, donde Jesús en el monte, ya no en el monte Sinaí, sino en el monte de las bienaventuranzas, no como Moisés, sino como el nuevo Moisés, nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, que confían en Dios, los limpios de corazón, los compasivos y misericordiosos, los que pacíficos y que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Cuando empezamos a mirar el espíritu de las bienaventuranzas, también es un buen tema de decir: yo vivo las bienaventuranzas como camino seguro al cielo. Y bueno, y para concluir, además de los mandamientos, de las bienaventuranzas y de la pasión dominante que hay en nuestra vida, recordar que el gran pecado en el ser humano es el que atenta contra el gran mandamiento. Y el gran mandamiento es el del amor. Jesús dirá: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Lo digo porque en ciertas etapas de la iglesia se ha, por ejemplo, hipervalorado los pecados sexuales. Hay personas que son demasiado escrupulosas y toda su confesión la reducen: Padre, vi pornografía, Padre, me masturbé, Padre, no sé qué. Y yo digo, pero es que Jesús no se obsesionó con el pecado sexual. Jesús fue claro en algo: hay que practicar el amor, hay que practicar la justicia, hay que tener un corazón recto, íntegro, y eso es lo fundamental del contenido cristiano. El mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo, de manera que esa hipervaloración casi obsesiva del pecado sexual es dañina. No es sana, ni hacen bien aquellos evangelizadores o movimientos que están acentuando todo el tiempo en el pecado sexual. Es pecado, le dirá a la mujer pecadora: vete en paz, no peques más, pero no está en el centro del mensaje cristiano. El centro del mensaje cristiano está: sea justo, sea recto, ame de corazón, camine con limpieza de alma de cara a Dios. Padre Carlos, y es que a los mandamientos hay que ponerles una lupa, porque mucha gente dice: yo no mato, yo no estoy con otra persona, pues, o no, pues no soy infiel, por decir algo, y demás, pero es que cada mandamiento se abre a una cantidad de ventanas, a una cantidad de posibilidades en las cuales sí caemos. Por eso no podemos ser tan sencillos como al mirar los mandamientos. Yo te agregaría: hoy hay superficialidad, frivolidad a la hora de uno mirarse en la vida. En la medida, es la constante en la vida de los santos. Los santos llegan a un nivel de delicadeza, de conciencia. Como un cuarto, el alma es como un cuarto, dirán ellos, que está con muchos reflectores. Entonces ven cualquier suciedad y aprenden con mucha delicadeza, no con escrúpulos, que es una cosa distinta, con delicadeza de conciencia, a decir: Dios mío, me falta más amor por la gente. Dios mío, me falta ser más justo con los demás. Dios mío, ayúdame a no ser tan ligero en mis pensamientos y en mis juicios frente a los demás. Pero una persona que no tiene un cuarto iluminado, sino que solo es como un cuarto a media luz, oscuro, dice: no he matado a un cura, yo no robo, no, pecado no tengo, pues vengo aquí porque ya es Cuaresma y nos estamos preparando para Semana Santa. Me gustan todas las mujeres, pero qué tal que me gustaran hombres, y las llevo a los moteles, pero Jesús dijo que las amara todas. Y me lo dicen con sorna, con burla, como quien dice: este padrecito yo me lo paso por la galleta. En el fondo no estamos siendo serios con nuestra fe y no estamos tomando en serio nuestra salvación.
San Agustín dice una frase que es de las que a mí más me impacta y casi ningún predicador la cita. San Agustín dirá, lo más grave de matar a una persona no es quitarle la vida. Y yo me quedo impresionado y digo, pero ¿cómo que lo más grave no es quitarle la vida? Y digo, no, lo más grave de matar a una persona es que un muerto ya no se puede convertir a Dios. Ya no puede volver su corazón a Dios. De manera que mientras esté vivo puede convertirse. Hoy te digo, hoy el Señor te permite estar en la posibilidad de cambiar tu vida. Yo recuerdo un señor abaleado, la esposa me buscó, me dijo, padre, él no se confesó ni para casarse, él ha matado gente, él no ha sido buena persona, vaya, confiéselo. Y fui allá y el tipo me vio y me dijo, ¿usted qué sé qué? Le dije, no. Después me dijo, no, pues yo no quiero confesarme, no sé qué. La esposa le insistió, mi amor, tocó el capellán de la clínica que la comunión, le dijo, mi amor, a falta de unos alotes, confiésese, comulgue. Él la miró con rabia en su lecho de enfermo en la clínica. Y vi que no quiso recibir la comunión al padre, con cultura, decentemente me despidió a mí, y al otro día fue la señora y le dije, ¿cómo sigue su esposo? Ahora sí quiere confesarse. Y me dijo, anoche murió, fue la mejoría de la muerte. Y le dije, ¿alcanzó a confesar? Y dijo, no se confesó ni para el matrimonio, en toda su vida no se confesó, se confió de que él no necesitaba de Dios y se fue así. Qué dolor tan grande el que tengo. Uy, horrible. Por ahí hay una frase de los Salmos que dice, al justo como un escudo lo rodea el favor de Dios, ¿cierto? Y conocí el testimonio de una persona que decía que durante su vida le había estado pidiendo muchas cosas a Dios. Y nunca decía, no, es que nada, no, era como si Dios estuviera sordo sordo con ella, ¿cierto? Y se confesó y dice, todas las cosas se le empezaron a dar, las gracias, las bendiciones. ¿Eso es cierto, padre? Totalmente cierto. Viene la bendición de Dios, no exenta de cruz. Jesús dirá, quien relativice los bienes de esta tierra, la familia, padre, madre, hermanos, fincas, por mí recibirá 100 veces más con persecuciones. Y en la era futura, la vida eterna. Ser cristiano, Jesús nos prometió un yugo más llevadero que el yugo del mundo. El yugo del mundo es más pesado sin Dios. Si con Dios hay peso en la vida, ¿cómo será sin Dios? Y los invito simplemente a que nos tomemos en serio esta cuaresma, vamos a presentarnos ante Dios. Y para aquellos que no, Dios no existe, y le, oye, ¿qué tal que apenas te muera? Lo primero que aparezca es la persona de Jesús. De porfiado, sí. De porfiado, de terco, de rebelde, de testarudo, de dársela muy de la sociedad moderna, de que soy intelectual si soy ateo y soy retrasado mental si soy creyente, que es un poco como cierta prepotencia del iluminismo que hoy vivimos y que nos quedó, digamos, de siglos XVII, XVIII y de ahí en adelante. Hay que tener temor, respeto de Dios. Bueno, otra, digamos, las condiciones para vivir bien esta cuaresma es la caridad. Nosotros no nos salvamos sin los demás. Por eso veamos esta obra de caridad tan bonita del plato de arroz. Catholic Relief Services une las costumbres de rezar, ayunar y dar limosna en Cuaresma con un bol de arroz que ayuda a frenar el hambre. Para que parroquias y colegios de todos los países puedan participar, la organización ha enviado boles de arroz de cartón en los que depositar donaciones para alimentar a personas pobres de todo el mundo. El dinero recaudado durante la Cuaresma ayuda a personas de varios continentes y de diócesis en Estados Unidos. Como católicos y como personas estamos llamados a ayudar a quienes sufren porque carecen de alimentos, tanto aquí como en el resto del mundo. Todos somos hijos de Dios. Toda persona tiene una dignidad humana que hay que apoyar. Un ejemplo es Annette, de 16 años, que vive en Uganda. Como refugiada en Sudán del Sur, tuvo que ocuparse de sus 3 hermanos pequeños cuando sus padres fallecieron y sufrió mucho para poder alimentarles. Cada día cocina, limpia y va a recoger agua en condiciones precarias. Christian es también refugiado. Tras viajar de Sri Lanka a India durante la guerra, volvió a casa y encontró la granja familiar destruida. Está casado y tiene 3 hijos. Catholic Relief Services lo ayudó a reconstruir su granja para que pudiera autosostenerse. También fueron decisivos para que sus hijos pudieran recibir una educación. Desde que comenzó la iniciativa en 1975, Catholic Relief Services ha recaudado más de $300 millones durante los 40 días de Cuaresma de cada año. Junto a la limosna, la oración y el ayuno, esta iniciativa ha cambiado la vida de muchas personas, tanto a quienes han ofrecido su ayuda como quienes la han recibido. ¿Cómo puede uno pasar por buen cristiano si no le interesa, si no le duele, si le
pues pasa por la galleta lo que le pasan a las demás personas, a los que sufren, a los necesitados, a tanta gente. Si algún testimonio en algún momento va a dejar el Papa Francisco para el mundo, es el testimonio de su dolor, su solidaridad, su deferencia, no indiferencia, deferencia, no indiferencia con el encarcelado, con el habitante de calle, con el migrante, con los ancianos, con los enfermos, con los pobres. En el fondo son las obras de misericordia, obras de misericordia. Estuve enfermo y fuisteis a visitarme, forastero y me acogisteis, desnudo y me vestisteis, hambriento y me disteis de comer. Creo que el distintivo de un verdadero creyente es una palabra, la compasión. No puede ser la compasión formal de yo voy a la mesa y entrego una limosna al Padre, que el Padre ya se encargue. O doy la alcancía de la comunicación cristiana de bienes, o doy el diezmo ya que el Padre se encargue. No, es involucrar nosotros mismos, conocer el dolor del otro, y esto es mucho más significativo y implica más compromiso en nuestra vida que simplemente yo le doy y usted haga la obra de caridad, pues no quiero comprometerme en nada. Repito que en este evangelio precioso de Mateo 6, que siempre se leen en miércoles de ceniza, esas tres relaciones esenciales de todo ser humano buscan de alguna manera ser matizadas por el evangelio, ser transversalizadas. No hay relación con Dios si lo ignoramos, necesitamos comunicarnos con Él en la oración. Y una oración pura, no hipócrita, no por apariencias, como decía el Papa en algún momento, no por alimentar el ego. Necesitamos la relación con nosotros mismos de autodominio, el ayuno sobre todo no de alimentos, sobre todo el pecado, ayunar de la lengua, de murmurar, ayunar de los ojos, de lo que vemos, ayunar de conversaciones inoficiosas y de chismes, ayunar de cosas que no debemos de tocar con los dedos, especialmente en tecnología. Entonces es muy importante. Y finalmente la relación esencial con el ser humano tiene que estar matizada. Se dice limosna, pero no me gusta la palabra limosna, me gusta más la palabra caridad, misericordia o compasión. Las relaciones con los demás tienen que ser compasivas, especialmente con el que sufre, Y a veces hoy, como dijo en su momento el Papa, vivimos una burbuja de indiferencia. Yo estoy bien, mi familia está bien, el resto del mundo a ver cómo se defiende. Padre Carlos, y ayuno y caridad van muy de la mano, porque hay mucha gente que dice el ayuno, por ejemplo, los viernes de Cuaresma, entonces se priva de la carne, pero al otro día come el doble. La idea es que el pedazo que no se va a comer lo dé a otra persona, no es simplemente para que lo guarde y se lo coma al otro día, es que eso no tiene sentido, es que eso a uno se le sale, eso no tiene como... ¿Por qué? Yo creo, y lo digo con un inmenso respeto, digo que la Iglesia, cuando entró tanto en la casuística, ayunar el miércoles de ceniza, ayunar el Viernes Santo, abstinencia de carne los viernes de Cuaresma, cuando entró tanto en la casuística, entramos un poco en la escuela de los fariseos, que ayunaban lunes y jueves, que tenían ciertas prácticas, que se vestían de sayal, que se colocaban ceniza sobre la cabeza, que se posaban en el suelo, no sé qué, y de los judíos del mundo en el Antiguo Testamento. Yo creo que lo que mira Jesús no es tanto la casuística, porque nos vuelve cositeros, y es mirar la actitud del corazón, toda una espiritualidad, toda una reorientación radical de la vida. En ese sentido, el ayuno no es de viernes y a veces la gente vuelve cositera. Yo conozco gente de un exquisito escrúpulo. Ay, hoy es viernes, yo no puedo comer carne. Y si comió se confiesa, pero no se habla con otra persona. Desprecia a esa persona, la juzga. Eso es fariseísmo puro y duro. Y esa ha sido una tentación no solamente en tiempos de Jesús, sino en todos los estadios de la historia de las religiones. El fariseísmo es funjo, aparezco como muy santo, muy correcto, muy bueno en las formas exteriores, pero en mi corazón estoy dañado, estoy pervertido, estoy torcido y me falta caridad, me falta justicia. Me falta verdadera compasión como una actitud existencial continua. Parece que de dónde salió eso de que no se come carne, pero sí se come pescado, entonces se puede comer
un super pescado, pues es que ahí no hay ningún tipo de mortificación, no hay nada, no hay ninguna privación de nada, pues no hay nada que nos lleve a que esa privación nos ayude a privarnos de otras cosas mayores. El profeta Joel en la lectura de miércoles de ceniza dice: rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. Los fariseos se rasgaban en signo penitencial, cogían las túnicas, se las jalaban duro, se la abrían por la mitad y era un gesto muy histriónico, con mucha espectacularidad, y quedaba la gente del pueblo sencillo muy impresionados. ¡Qué hombre tan religioso! Y el profeta Joel, viendo eso, dice: por ahí no es la cosa, no rasguen sus túnicas, sus vestiduras, rasguen sus corazones, que es allí donde están todas las motivaciones de la verdadera justicia y la verdadera caridad. Vuelvo a decir con un inmenso respeto, cuando la iglesia nos ha colocado tanta casuística, nos volvimos cositeros y olvidamos que no es cositas puntuales, sino que es la actitud del corazón permanente, un corazón compasivo, un corazón que sabe ponerle freno a sus pasiones, un corazón que humildemente ora y abre su vida a Dios. Bueno, precisamente el Papa también en días pasados dijo que para la Cuaresma lo importante no es una suma de sacrificios o de mortificaciones, sino mirar, como lo decía el Padre Carlos ahora, hacia dónde va el corazón. La Quaresima non è una raccolta di fioretti, è discernere dove è orientato il cuore. Questo è il centro della Quaresima. Dove è orientato il mio cuore. En su homilía, el Papa sugirió preguntarse si el piloto automático del corazón nos mueve a amar a Dios o a amar nuestros propios egoísmos, como por ejemplo recuerdos malsanos que paralizan, el miedo o la queja victimista. Recordó que para regresar a Dios no hay que hacer méritos, sino dejarse curar por el Señor, un itinerario que comienza con la confesión. L'inizio del ritorno a Dio è riconoscersi bisognosi di Lui, bisognosi di misericordia, bisognosi della Sua grazia. Questa è la via giusta, la via dell'umiltà. Io mi sento bisognoso o mi sento sufficiente? Padre, hay un don que deberíamos pedirle nosotros en esta Cuaresma intensamente al Espíritu Santo, y es el temor de Dios, que yo también digo terror de Dios, pero no el terror como nosotros creemos, sino el terror de que Él aparte su rostro de nosotros, que eso debería a nosotros llenarnos de pesar, de tristeza. Mucha gente no entiende claramente que un don del Espíritu Santo es el temor de Dios, y dicen equivocadamente que el temor de Dios es acaso miedo a Dios, de que es un Dios terrible. No, el temor de Dios es respeto a Dios, es reconocimiento de su grandeza, es valorar la universalidad de sus mandatos, de sus leyes, y en consonancia, en consecuencia, ser obedientes, dóciles a lo que Él nos pide. Lo más curioso es que la gente se escandaliza cuando dice la religión católica o la iglesia católica habla del temor de Dios, pero estamos llenos de temores humanos y de falsos respetos humanos. Nos aterra, nos deprime, nos da miedo la cultura de la cancelación en las redes sociales, el bullying digital. Entonces yo digo, tanto temor de un ser humano que se enferma, le da gripa como a ti, que le da diarrea estomacal como a ti, que es un pobre del polvo de la tierra como tú. En cambio, al creador de todo, al dueño de todo, el que te da la vida, la salud, la familia, las capacidades, los talentos, las bendiciones de cada día, parece que no hay temor. Y la vida me ha enseñado algo: el que con humildad no busca temer a Dios con humillaciones, termina temiendo a los hombres. Así es, Padre. ¿Qué tan importante es por este tiempo los retiros espirituales, Padre, para... Esta casa, aquí estamos en la casa estudio, no de reality, no estamos en la casa estudio de Masterchef, ni mucho menos, estamos aquí en un estudio de televisión que tenemos en la casa de retiros Montemaría, aquí a una hora de la ciudad de Medellín. Y esta casa de encuentros surgió hace unos años y tiene ya 3 años de funcionamiento como una necesidad de entender que la pastoral parroquial a veces es como el carro que llega a una estación de gasolina. Entonces
revíseme aire de llantas, cámbieme el aceite, míreme la banda de los frenos y tanque fulé el tanque de la gasolina. La vida cristiana a veces se nos vuelve eso simplemente. La parroquia es como una estación de paso y me da el sacramento del bautismo, el matrimonio, primera comunión, la Eucaristía dominical o cuando puedo, unas exequias y para de contar. Esta casa de retiro surgió como una intuición de tener procesos de evangelización más profundos, de hacer un alto en el camino de la vida, de esculcarnos, sacudirnos por dentro y decir, bueno, ¿qué está pasando con mi vida? De hecho, ahora del 21 al 23 de marzo tenemos un retiro espiritual de la Cuaresma, Cambia tu vida. Cuando uno a veces dice, yo no estoy contento con la vida que estoy llevando, pero no sé cómo cambiarla, no sé por dónde empezar, ni sé exactamente qué es lo que tengo que cambiar. Este retiro de 3 días, viernes, sábado y domingo, que hacemos aquí, hemos tenido, no sé, 80, 90 retiros, han pasado gente de 10, 15 países. En el fondo es una invitación a decir, la evangelización te la tienes que tomar más en serio y no se trata simplemente voy a misa y salgo, voy a un grupo de oración y salgo, voy veo la misa en redes sociales y apago, sino tomarnos en serio nuestra vida cristiana. Algún autor espiritual afirma, la única gran tristeza en la vida es la de no haber sido santos, no haber alcanzado la salvación del alma. Padre, nosotros tomamos como muy a la ligera esas palabras del Apocalipsis, porque no eres frío ni caliente, sino tibio. Tibio, te vomito de mi boca te vomita. Exactamente. Sí. Y es que eso somos, Padre, muy tibios, ¿no? Es que nosotros pensamos que podemos hacer y deshacer en esta vida y que como Dios es bueno, todo lo va a perdonar, todo lo va a pasar, como si fuera realmente, y perdónenme las palabras, una alcahueta. Pasamos del Dios castigador juez de hace 50 años al Dios bacano, alcahueta, tolerante. Miren, en los dos hay verdad. Ciertamente Dios es misericordia, Dios es bondad, pero Dios también es justicia. Dios también es justicia. Eso lo tenemos que ver. Recordamos la famosa parábola de la higuera, cuando le dice, la higuera somos nosotros, llamados a dar frutos de vida, frutos de amor y de justicia. Y dice, 3 años hemos intentado, la voy a cortar. Y le dice, no la cortes, abónale, mueve la tierra, trabaja con ella. Esperemos 1 año más, entonces sí la cortarás. Que indica, Dios tiene más paciencia que los hombres, tiene más misericordia que los hombres. Pero llega un punto en que el ser humano, Dios no condena a nadie, el ser humano por la dureza de su corazón, por su arrogancia, por su soberbia, él mismo cierra el corazón a la acción salvadora de Dios en Jesucristo. Padre, que usted oye hablar sobre las estaciones cuaresmales. Que las hacen de parroquia en parroquia, sí, es un poco la visita que hacen algunos países, en nuestro país no, pero las hacen de parroquia en parroquia. Veamos esta nota que nos cuenta cómo los primeros cristianos tenían esta costumbre. Durante Cuaresma, todos los días a las 7 de la mañana, cerca de un centenar de personas se reúnen para celebrar misa en antiguas iglesias de Roma. Hoy es el turno de la Basílica de Santo Stefano Rotondo. Esta práctica forma parte de la liturgia estacional romana cuaresmal, que en antaño servía para unificar a diversos grupos culturales de Roma. Las misas tienen lugar en iglesias de la ciudad que albergan reliquias de mártires y recuerdan a la iglesia primitiva. La liturgia de las estaciones cuaresmales, esta devoción, es una práctica antigua que se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia. San Gregorio Magno es uno de los que contribuyó a esta tradición que practicamos hoy. El Pontificio Colegio Norteamericano adoptó esta tradición hace unos 50 años. Muchos de sus miembros ofrecen como su propósito cuaresmal el asistir todas las mañanas a estas misas. Ha sido un despertar espiritual, una renovación espiritual. A medida que nos adentramos en este desierto de la Cuaresma, hacemos todos estos sacrificios para acercarnos más a Cristo. Requiere sacrificarse, requiere ir y caminar por todos lados, y también es un gran momento de consuelo y alegría espiritual. Estas celebraciones son un lugar de encuentro para muchos americanos que han emigrado a Roma. Realmente, casi todos los angloparlantes americanos de la ciudad de Roma pueden encontrarse en las iglesias de estación una mañana cualquiera de Cuaresma a las 7. Hay profesores de universidades, seminaristas, estudiantes de la Universidad de Santo Tomás, de la Universidad de María, provenientes de diferentes estados.
Esta tradición permite a los que la practican aprovechar el tiempo de Cuaresma para seguir las huellas de los primeros cristianos. Padre, recojamos ideas. ¿Qué le aconsejaría usted a todas las personas que nos están viendo en este momento para que vivan la Cuaresma de manera diferente, para que esta sea la Cuaresma con mayúscula? Tiene una frase central, Miriam: el mayor obstáculo para uno convertirse, y es el sentido del camino cuaresmal, la conversión, que es un cambio interior, no es un cambio cosmético, cambiar la tintura del cabello, hacer una lipoescultura, cambiar de carro, de casa. Es el cambio del corazón, una reorientación de la vida, diciendo: mi vida como la estoy llevando no está bien llevada. De esto, el mayor obstáculo para uno convertirse es uno mismo. Es su prepotencia, su soberbia, el pensar que todo en la vida lo he hecho bien. Lo colocaré con este ejemplo: no hay alcohólico más lejos de rehabilitarse que aquel que no reconoce que es alcohólico. Él dice: yo no soy alcohólico, soy bebedor social. Y no hay pecador más lejos de convertirse en su vida que aquel que dice: no, todo en mi vida está bien. O cuando en un matrimonio están mal, pelean, discuten, se critican, están a la defensiva, no se hablan para no pelear más, y empieza y le dice: ve, vamos a buscar terapia. Y uno le contesta a la otra persona: no, la que tiene que buscar terapia eres tú. Yo estoy bien. Qué difícil convivir con una persona que, entre comillas, se siente perfecta. Yo estoy bien, yo no necesito terapia, el problema eres tú, yo no necesito nada. Qué difícil. La primera invitación a esta Cuaresma es la humildad, y la humildad es un don que hay que pedir a Dios. Yo repito mucho una frase: yo he visto mucha gente muy buena que por soberbia renunció a un trabajo. Por soberbia se victimiza, se engaña a sí mismo, nunca asume culpa, siempre dice: los demás son los culpables, Entonces sufre mucho porque empieza una narrativa victimista, y es incapaz de reconocer su culpa. Y tercero, por soberbia terminamos solos en la vida. He visto muchas personas así. Una invitación a caminar en humildad. La humildad, ¿cómo se consigue? Uno, pidiéndole a Dios: dame humildad, dame humildad, dame humildad. Y dos, aceptando con paz las humillaciones que me ponga la vida. Por decir algo, detrás de un jefe, un superior que es difícil, acepta con paz la humillación de un jefe, para saber que está ganando en humildad. Cuando uno es muy orgulloso: yo no soy tapete de nadie, a mí nadie me va a decir nada, yo no me dejo pisar de nadie. Sufra, equivóquese y termine solo en la vida. Padre Carlos, sí, es muy importante lo que hablamos ahorita por ejemplo, del ayuno, que son como esas pequeñas, el ayuno, las mortificaciones, las penitencias, que son como pequeñas crucecitas que nos van ayudando para llevar cruces más pesadas. Eso, inclusive, eso es la iglesia es madre y maestra, y en eso nos ayuda. Exactamente. Es una total pedagogía. Una cosa es orar con el estómago lleno, no oras. Y otra cosa es orar cuando has ayunado varias horas. Cuando el cuerpo se descubre necesitado, el alma, el espíritu se fortalece. La tradición milenaria de los monjes muestra que ellos nunca oran después de comer, siempre lo hacen antes de comidas, porque entienden que cuando el cuerpo es débil, por la falta de energía, por la falta de calorías, por la falta de alimentos, por la falta de proteínas, el espíritu se fortalece, y entonces las pasiones de nuestra naturaleza no nos dominan. Es la sabiduría del ayuno. Cuando tú no te apegas a nada, sino compasivamente, misericordiosamente compartes, aprender la sabiduría del desprendimiento. Y cuando tú oras a Dios y reconoces a alguien más grande que tú, aprendes la sabiduría de la humildad. Entonces, desde la humildad, desde el desprendimiento y desde el autodominio, aprendemos a caminar y a crecer humana y espiritualmente en este tiempo de gracia, que es sobre todo la Cuaresma, un tiempo de gracia que, de mano de la palabra de Dios, de la lectura de cada día en la Eucaristía,
nos vamos a alimentar para vivir esa Pascua liberadora, esa Pascua sanadora, esa Pascua planificadora y empezar una nueva vida en nosotros. Y para finalizar, Padre Carlos, es muy importante lo de la confesión. En eso también la iglesia es madre y maestra, porque la confesión da una paz. Y sin esa paz uno no puede tener una vida ni bien con Dios, ni con uno mismo, ni con los demás. Te agrego algo para aquellos que dicen el Eterno, yo no me voy a confesar con un hombre que es pecador como yo. Y le ve, contame una cosa, y porque al psicólogo, que es otro hombre pecador como tú, a él se le cuentan las cosas. Y porque tu joven emisora radial públicamente cuentas todas tus vergüenzas. Y todos son pecadores los que te están escuchando. Y porque una amiga, un amigo, a veces amigotes que son pecadores como tú, con ellos no tienes problema en hablar de tus pecados, pero con un sacerdote, ese es pecador, es el doble rasero, la hipocresía, y hay una diferencia. El psicólogo te da un alivio psicológico, el amigo te escucha, hasta te descargas. Cuentas en redes sociales, te colocan like y ahí para de contar, pero solo ese pecador que tú descalificas te da una paz profunda, a lo más profundo de tu vida, donde no llega el terapeuta, donde no llega el psicólogo, donde no llega el amigo, donde no llega nadie, la paz profunda, y sientes verdaderamente el amor a través del perdón total de Dios frente a tus equivocaciones. Exactamente, el que no sabe lo que es la paz de verdad es porque no ha tenido una buena confesión. Padre, muchísimas gracias. Ha sido un programa pues con muchas cositas, pero queda uno como con más interrogantes, pero ya los iremos hablando. Ojalá que nos sirva para empezar muy bien esta Cuaresma 2025. Gracias, Padre, de nuevo. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado y muchísimas gracias a Ron Reports y a todo el equipo de Amén Comunicaciones. Que estén muy bien. El Señor los bendiga a todos.